Le dijeron que lo que sentía era normal, parte del envejecimiento. Después de los 60 es común tener menos energía, manos frías, un poco de fatiga, dijo el médico con un encogimiento de hombros. Pero 3 meses después, aquel mismo hombre terminó en urgencias con lo que parecía ser un infarto. La sorpresa fue que su corazón estaba en buen estado. El verdadero problema era la obstrucción de los vasos sanguíneos, pero no en el pecho, sino en una zona mucho más íntima. Nadie le habló de eso. Nadie le explicó que la mala circulación puede afectar no solo el corazón y las piernas, sino también la confianza, la intimidad y la conexión con su pareja. Así empieza la historia de miles de hombres que, con el paso del tiempo, van perdiendo una parte esencial de sí mismos, sin entender por qué. Muchos hombres mayores de 60 años piensan que la desconexión emocional, la falta de deseo o el enfriamiento del vínculo afectivo es algo inevitable, pero no lo es. La verdad es que todo comienza por dentro, en lo que no se ve. Los vasos sanguíneos que poco a poco se endurecen y pierden flexibilidad, limitando el flujo de vida que recorre el cuerpo. Y mientras todo eso sucede, pocos levantan la voz para advertirlo, porque hablar de circulación íntima, de conexión emocional y de pérdida de confianza aún es un tabú para muchos hombres. Por eso el Dr. James, con más de 30 años de experiencia en salud masculina, decidió contar lo que nadie más dice, porque el envejecimiento en sí no es el enemigo. El verdadero enemigo es el silencio. En este video no se habla con tecnicismos médicos, se habla con claridad, con empatía y con la experiencia real de quienes han vivido esa pérdida y también su recuperación. Porque sí, existe un pequeño cambio, accesible y natural, que puede marcar el inicio de una transformación profunda. Y sorprendentemente, puede estar ya en tu cocina. Hola, soy el Dr. James. Durante más de 3 décadas he acompañado a miles de hombres mayores de 60 años en el camino de recuperar algo que creían perdido. Su energía, su vitalidad, su cercanía emocional y física con quienes aman. Y si hay una cosa que he aprendido con el tiempo, es esta. El envejecimiento no es el verdadero problema. El problema es todo aquello de lo que no hablamos. Muchos hombres llegan a mi consulta sintiéndose vacíos, desconectados, incluso rotos por dentro. No por una enfermedad visible ni por un diagnóstico fatal, sino por esa lenta erosión del bienestar que se instala con los años. Y lo más triste es que la mayoría de ellos nunca escucharon una advertencia, una señal clara que les ayudara a entender qué estaba ocurriendo. Por eso hoy quiero compartir algo que ha cambiado la vida de muchos de mis pacientes. No se trata de una fórmula mágica ni de un suplemento de moda. Es algo mucho más simple, pero con un impacto profundo. El bicarbonato de sodio. Sí, ese polvo blanco que muchos tenemos olvidado en la alacena junto a las especias. Quizás pienses que solo sirve para hornear o limpiar, pero usado de forma correcta puede favorecer la circulación, mejorar la flexibilidad arterial y estimular la producción de óxido nítrico, una molécula esencial para el flujo sanguíneo saludable. No necesitas conocimientos médicos para entender cómo actúa. Solo necesitas curiosidad, respeto por tu cuerpo y ganas de sentirte mejor. Eso sí, no se trata de improvisar. Mal utilizado, el bicarbonato puede ser contraproducente, especialmente a nuestra edad. Por eso te invito a seguir escuchando. En los próximos minutos te explicaré paso a paso cómo usarlo de manera segura, lo que debes evitar y por qué puede marcar la diferencia en tu día a día.
Y si este tipo de consejos te parecen útiles, considera suscribirte al canal. Aquí no prometemos milagros, pero sí compartimos herramientas reales que pueden ayudarte a sentirte más fuerte, más conectado y con mayor control sobre tu salud. Porque no es tarde para reconectar con la mejor versión de ti mismo. La verdad es que la mayoría de los hombres mayores de 60 años no reciben una advertencia clara de su médico sobre lo que les está pasando. No se trata solo de colesterol o presión arterial. Se trata de algo más silencioso. Una disminución constante del flujo sanguíneo que comienza a los 50 y se agrava con el tiempo. Todo empieza con pequeños signos que muchos ignoran. Las manos se sienten frías incluso en días cálidos. Se pierde el impulso por las tardes, cuesta más respirar al subir escaleras o simplemente desaparecen las ganas. No hay dolor fuerte ni síntomas alarmantes. Solo una versión apagada de uno mismo que se instala lentamente. Recuerdo a un hombre llamado Walter. Tenía 68 años, jubilado, casado durante más de 4 décadas. No vino a consulta por un infarto ni por disfunción íntima. Simplemente dijo: doctor, ya no me siento yo mismo. No lo dijo llorando ni con desesperación. Lo dijo con resignación, como si hubiera aceptado que esa era su nueva realidad. Sus manos estaban frías, se dormía temprano, y aunque al principio no lo confesó, supe que algo más profundo lo afectaba. Con el tiempo, admitió que la intimidad con su esposa era casi inexistente. No por falta de amor, sino porque algo dentro de él se había desconectado. No física, sino emocionalmente. Ya no sentía ese impulso, esa chispa, esa presencia de antes. Lo que vivía Walter no era raro. Es, de hecho, uno de los problemas más comunes y menos hablados entre los hombres mayores. Se trata de una desconexión progresiva que comienza con la sangre, pero termina afectando el alma. Porque cuando el cuerpo ya no responde como antes, también se desmorona la confianza, el ánimo y el sentido de cercanía. La buena noticia es que este proceso no es irreversible, pero el primer paso es reconocerlo, entender que no estás solo, que lo que sientes tiene una causa real y que hay formas naturales y seguras de recuperar lo que creías perdido. Lo que le pasaba a Walter y a tantos otros hombres mayores tiene una raíz biológica concreta: la mala circulación. No es simplemente que el cuerpo envejece, es que con el paso del tiempo, las paredes internas de los vasos sanguíneos pierden elasticidad, se endurecen y la sangre ya no fluye con la misma libertad. Pero esto no sucede de un día para otro. Se instala lentamente, como el polvo que se acumula en una esquina olvidada. Día a día, los vasos más pequeños, aquellos responsables de mantenernos calientes, con energía y capacidad de respuesta, comienzan a obstruirse. Como tuberías viejas, se tapan con residuos del metabolismo, colesterol, inflamación crónica, estrés. Y cuando la sangre no circula bien, no solo se enfrían las manos, se enfría el ánimo, se enfría el deseo, se enfría la conexión con uno mismo y con los demás. Se pierde esa fuerza interior que solíamos dar por sentada. Y al perder eso, muchos hombres empiezan a creer que sus mejores años quedaron atrás. Pero no es solo un tema físico, es emocional, es relacional, es existencial. Porque cuando un hombre ya no se siente capaz, ni fuerte, ni deseado, comienza a desconectarse. Se vuelve más silencioso, más cerrado. Y muchas veces quienes lo rodean no entienden lo que pasa. Creen que es mal humor o cansancio, cuando en realidad es la pérdida de sí mismo. He visto hombres evitar el afecto,
No porque no amen, sino porque sienten que su cuerpo ya no puede responder y nadie les explicó por qué. Nadie les dijo que el problema era la circulación. Nadie les enseñó que el flujo sanguíneo es mucho más que presión arterial. Es energía, emoción, identidad. Pero lo más importante que quiero que recuerdes es esto. Este deterioro no es inevitable. No estás condenado a vivir con frío, con desánimo, con distancia. Existen formas de revertir este proceso. No necesitas volver a tener 30 años. Solo necesitas ayudar a tu cuerpo a volver a fluir, a volver a vivir, a pesar de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hay algo que me llena de esperanza cada día. El cuerpo no se rinde fácilmente. Aunque la circulación se haya debilitado, aunque los vasos sanguíneos estén menos flexibles y aunque el deseo parezca haberse apagado, la naturaleza del cuerpo es sanar si se le da el apoyo adecuado. No es magia, es biología. Cuando los vasos sanguíneos se flexibilizan de nuevo, cuando el óxido nítrico, una molécula clave en la dilatación vascular, vuelve a producirse con eficacia, la sangre fluye, el oxígeno llega mejor y el cuerpo reacciona. Y esto no solo se siente en las piernas o en las manos, sino también en la mente, en el corazón y en la intimidad. Lo mejor es que no siempre hacen falta fármacos potentes ni tratamientos invasivos. En muchos casos, un simple cambio en la rutina puede ser el inicio de una gran transformación. Y uno de los elementos más sorprendentes que he recomendado en consulta es algo que probablemente ya tienes en casa: el bicarbonato de sodio. Sí, el mismo que usas para cocinar o eliminar olores. Pero aquí no estamos hablando de pasteles. Estamos hablando de cómo un compuesto tan simple puede actuar como un regulador interno del equilibrio ácido-base, mejorando el entorno en el que circula tu sangre. Porque cuando el cuerpo se vuelve demasiado ácido, por estrés, dieta, edad, los vasos se contraen y eso complica aún más el flujo. Una pequeña dosis diaria, bien utilizada, puede ayudar a neutralizar esa acidez, permitiendo que las arterias se relajen y se restablezca una circulación más saludable. No estamos diciendo que el bicarbonato sea la cura de todo, pero sí que puede ser la chispa inicial que tu cuerpo necesita para comenzar a responder de nuevo. Muchos hombres han venido a decirme, después de semanas de uso controlado: doctor, me siento más claro, más estable, como si algo hubiera vuelto a encenderse. Y no hay mejor motivación que esa. Porque a veces, un gesto sencillo, repetido con constancia, puede marcar la diferencia entre resignarse o recuperar el control. Harold tenía 67 años. Era profesor de matemáticas jubilado y de voz pausada. Llegó a mi consulta tras haberlo intentado todo: suplementos caros, medicamentos con receta, incluso aparatos incómodos que compró por televisión. Nada me sirve, dijo. No estaba solo cansado físicamente. Su espíritu también estaba exhausto. Le hice una pregunta sencilla: ¿tienes bicarbonato de sodio en casa? Me miró confundido. ¿Eso de las galletas? Sonreí. Sí, ese mismo. Porque lo que pocos saben es que el bicarbonato no solo sirve para hornear. Usado correctamente, puede actuar dentro del cuerpo como regulador del pH, favoreciendo la oxigenación y el flujo sanguíneo. Algo fundamental, sobre todo cuando envejecemos. Con la edad, nuestros cuerpos tienden a acumular más acidez debido a una alimentación pobre, el estrés crónico y el deterioro natural de los riñones. Este exceso de acidez provoca contracción en los vasos sanguíneos, dificultando la circulación. Pero una pequeña dosis de bicarbonato disuelta en agua puede neutralizar esa acidez,
promoviendo una circulación más libre y eficiente. He visto cómo hombres como Harold, tras comenzar a tomarlo de manera segura, notan cambios sutiles pero importantes. Más energía por la mañana, menos rigidez al levantarse y una sensación de calidez y conexión que empieza a volver. No es un remedio mágico, pero sí puede ser el primer paso hacia una recuperación verdadera. Lo importante aquí no es solo el compuesto en sí, sino la manera en que se utiliza. Porque lo que puede ser beneficioso en la dosis justa puede resultar perjudicial si se usa sin conocimiento o con impaciencia. El bicarbonato de sodio puede ser un aliado poderoso, pero no está exento de riesgos si se usa mal. Un paciente mío, Dennis, de 70 años, lo descubrió de la peor manera. Activo, jugaba al golf 2 veces por semana y tras ver un video en internet decidió tomar una cucharadita por la mañana y otra por la noche, pensando que más sería mejor. En menos de una semana, Dennis llegó a urgencias con hinchazón, presión alta, palpitaciones y confusión mental. ¿El problema? Sus riñones, ya debilitados por los años, no soportaron la sobrecarga de sodio. Lo que debía ser una ayuda natural se convirtió en una amenaza seria. Y es que el bicarbonato no es una vitamina inocente. Es un compuesto alcalinizante que modifica la química interna del cuerpo, especialmente el pH, el equilibrio hídrico y la carga de sodio. En adultos mayores, especialmente aquellos con problemas renales o que toman medicamentos para la hipertensión, este equilibrio es frágil. He tenido que explicar muchas veces que lo natural no significa seguro en cualquier cantidad. Incluso el agua tomada en exceso puede ser peligrosa. Y lo mismo ocurre con el bicarbonato. La clave está en el respeto y la moderación. No se trata de tener miedo, se trata de actuar con conciencia. Consultar al médico, escuchar al cuerpo, observar las reacciones. No apresurarse, porque el cuerpo a esta edad es como un instrumento fino. Necesita cuidado, precisión y atención constante. Y cuando se hace bien, los resultados son reales, sostenibles y profundamente transformadores. Muchos pacientes, cuando les hablo del bicarbonato de sodio, me hacen la misma pregunta. Doctor, ¿pero cómo lo uso exactamente? Y es la pregunta más importante. Porque la diferencia entre mejorar tu salud o perjudicarla está en los detalles. Para la mayoría de los adultos mayores de 60 años que están relativamente sanos, lo más seguro es comenzar con una dosis muy pequeña. 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio disuelta en un vaso grande de agua tomada en ayunas por la mañana. No después de comer, no antes de dormir y sobre todo, no más de una vez al día. Puede parecer poco, pero en el cuerpo humano, especialmente a nuestra edad, menos es más. Un pequeño ajuste en el entorno interno puede tener grandes efectos si se repite con constancia. Recuerdo a Ray, un paciente de 74 años que sufría de fatiga crónica y mala circulación. Caminaba con dificultad, se sentía inestable y por las tardes su energía simplemente desaparecía. Empezamos con ese protocolo sencillo. Después de 3 semanas regresó y me dijo, doctor, no sé qué es, pero mis manos ya no están frías y me siento más lúcido, más yo. Ahora bien, hay algo más que muchos olvidan. La hidratación. El bicarbonato solo puede hacer su trabajo si el cuerpo está bien hidratado. Eso significa beber agua durante todo el día, no solo cuando se tiene sed, porque cuando la sangre está hidratada, fluye mejor. Y cuando fluye mejor, el oxígeno llega a donde más lo necesitas. El corazón, el cerebro y también las zonas que nutren tu intimidad. Por eso, si decides empezar,
hazlo con respeto. No improvises. Si tomas medicamentos, especialmente para la presión arterial o los riñones, consulta primero con tu médico. No es cuestión de tener miedo, sino de honrar el cuerpo que te ha acompañado toda la vida. No conducirías un coche antiguo sin revisar el motor. Trata tu salud con la misma atención. Frank tenía 76 años. Era viudo, reservado, de esos hombres que no hablan mucho a menos que tengan algo importante que decir. Un amigo en común le habló del bicarbonato de sodio y decidió probar. No buscaba un milagro, solo quería sentirse un poco más vivo, más presente. Tal vez incluso abrir su corazón a alguien nuevo. Empezamos con el mismo protocolo que compartí contigo. Una pequeña dosis por la mañana, buena hidratación, atención a las señales del cuerpo. Pero Frank añadió algo más que hizo toda la diferencia: la constancia. No tomó el bicarbonato un día y luego lo olvidó. Lo convirtió en un pequeño ritual. Le dio tiempo a su cuerpo, lo respetó y con los días los cambios llegaron. No de forma drástica, pero sí firme. Más calor en las extremidades, mejor sueño, más claridad mental, más disposición emocional. Un día, con una leve sonrisa, me dijo: nunca pensé que volvería a sentir esta cercanía, pero la siento. Y eso lo cambió todo, porque en realidad no se trata del bicarbonato en sí, sino de lo que representa. Una decisión diaria de cuidarse, de volver a conectarse con uno mismo, de creer que aún hay mucho por vivir. La mayoría de los hombres no necesitan milagros, solo necesitan una pequeña victoria que les devuelva la esperanza. Un gesto sencillo que les recuerde que no están acabados, que todavía son fuertes, valiosos y profundamente capaces de amar y ser amados. La constancia no es glamorosa, no sale en anuncios, no es viral, pero es la fuerza silenciosa que construye resultados reales. Y en la salud, como en la vida, lo que haces cada día vale más que lo que haces de vez en cuando. Así que empieza hoy y repite mañana, porque esa puede ser la diferencia entre rendirse o renacer. Sigo pensando en Frank, en su rostro tranquilo, en su forma pausada de hablar, en cómo después de semanas de constancia volvió a sentir una chispa que creía apagada para siempre. No fue un milagro, no fue un cambio inmediato, fue el resultado de una decisión sencilla, repetida cada mañana con respeto y cuidado. A veces subestimamos el poder de lo simple, pero lo cierto es que millones de hombres mayores de 60 años sufren en silencio los efectos de la mala circulación, no solo en su cuerpo, sino en su identidad. Se sienten menos hombres, menos capaces, menos presentes, como si sus mejores años hubieran quedado atrás. Y sin embargo, el cuerpo aún tiene la capacidad de sanar. Los vasos sanguíneos pueden recuperar su flexibilidad. La energía puede volver. La conexión con uno mismo y con los demás puede reactivarse. Pero no con promesas vacías, sino con actos reales, con paciencia, con amor propio, con voluntad. Hemos hablado de cómo la circulación deficiente puede robarte más que calor en las manos. Puede arrebatarte la vitalidad, la claridad mental, la intimidad emocional. Pero también hemos aprendido que un gesto tan humilde como tomar un vaso de agua con bicarbonato en ayunas, cuando se hace bien, puede ser el punto de partida para recuperar todo eso. Este no es un consejo de moda ni una tendencia viral, es un recordatorio. Tu cuerpo aún no se ha rendido, solo está esperando a que lo escuches, a que le des una oportunidad. Y tú también lo mereces, porque no estás roto, solo estás desconectado. Y reconectar está en tus manos. Si alguna vez te has sentido cansado, frío, apagado, desconectado,
quiero que sepas que no estás solo. Y más importante aún, no es tarde para cambiar. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Un día en que decides cuidar tu salud con respeto. Un día en que eliges volver a sentir, volver a amar, volver a ser tú. Porque sí importas. Aún hay vida por vivir y aún hay calor por sentir.